debate con respecto al guaraní. 85625 000 para que puedan seguir escribiendo al respecto. Y sobre este tema queremos hablar con un experto. Doctor Miguel Ángel Verón, ¿cómo le va? Buen día. Buenos días, Maisapa, Alexis, Amalia, Maite y Loruca. Un gusto estar con ustedes. Y por antes, Inambo de Jaramba, ¿ella para dónde come? Por Angueste, Maigueita. Bueno, Bojara, queremos conversar un poquitito contigo acerca de esta resolución que emitió el MEC, que tiene que ver con eliminar los exámenes de los exámenes de ingreso, el idioma de guaraní en los bachilleratos técnicos. ¿Qué podemos decir al respecto? Y podemos decir a priori que es muy grave, es un retroceso para las políticas lingüísticas, políticas educativas. Fue una pequeña conquista esto de la inclusión del guaraní como la evaluación del guaraní junto al castellano y matemáticas, y ahora volvieron a quitar. Nosotros aplaudimos los avances. Por ejemplo, estuve leyendo materiales para el ingreso a la escuela de policía militar, materiales inclusive que están totalmente redactados en guaraní, de la materia de guaraní. O sea, la inclusión como una materia a ser evaluada, y por otra parte que los materiales propios estén elaborados en guaraní. Entonces, por ahí, la academia se reúne, de la Academia de la Lengua Guaraní nos reuniremos con la directora. Yo también soy de la red de amigos del guaraní, Guaraní Anguiruñandutí, es una plataforma social para el activismo lingüístico, y hemos solicitado también una entrevista. Pero yo quisiera ir un poco más lejos. ¿Catupa? Sí, ya pete. Y para mí es solamente una gota dentro del mar. O sea, hay tantas cosas que hacer. Yo sostengo que hasta ahora la educación bilingüe paraguaya es de transición, y me ascribo también lo que dice padre Bartolomé Melía, que es bilingüismo. Él dice directamente educación bilingüe guaranicida. Nosotros estamos planteando al Ministerio de Educación y Ciencia una transformación, dentro de la transformación también transformar este tema. Hay que entender que el multilingüismo es la norma a nivel internacional y no es la excepción. O sea, aprender 3, 4, 5 idiomas es normal en este momento a nivel mundial. Y a nosotros nos preocupa el tratamiento del guaraní en general como materia, y por otra parte el uso de la lengua. O sea, nos extraña a nosotros que el Ministerio de Educación y Ciencias, que está encarando una educación bilingüe, por ejemplo, no saque ni una sola resolución. Uno liga al Ministerio de Educación y Ciencia, por lo menos nos dice de lenguaje ponentete, comboeja, tembicuá, montenondejabe, así se llama el nombre del Ministerio en guaraní, que los documentos, que la página web. Esto se llama normalización. O sea, no es suficiente enseñar en guaraní. El guaraní, según la Constitución Nacional, la Ley de Lengua, se tiene que utilizar como materia enseñada, pero también de enseñanza. Valoramos los avances. Sé que en las universidades se está incorporando el guaraní. Yo, por ejemplo, estoy en la Facultad de Arquitectura 1. Se incorpora ahora como materia obligatoria. Anteriormente era un taller, una materia opcional, optativa, después como un taller, y ahora ya como una materia. O sea, hay avances. Y nos gustaría que los avances fueran más vertiginosos, más importantes. Y entonces dentro del medio, y por otra parte las políticas en general. O sea, hemos logrado la ley de lengua, se creó la Secretaría de Políticas Lingüísticas, pero la Secretaría casi no puede hacer nada porque no tiene presupuesto. Hay que entender que el presupuesto del segundo año de vida de la academia 2012 se redujo a menos de la mitad. Entonces cuestionamos todas esas acciones del Estado en general, no solamente esta gotita, esta es nada más una gotita. Y yo soy director general de Guimarães, que es una fundación y sí, un instituto, también la academia, la plataforma. Bueno, eso estamos planteando, y queremos sentarnos con la gente del Ministerio de Educación y hablar de proyectos más ambiciosos y más grandes. Entonces, ni es como que toja peñande, ñampocho ya guaraní a castellano, toé o peitemi tanosu, toñi pona guaraní, me toja y pona guaraní a castellano, hay catubera no a ver, ya igual, ambueñi, en portugués, francés, inglés, también que tú allí igual, vea. Nosotros planteamos hacia ahí, entonces calificamos como algo muy negativo para la educación. ¿Por qué? Porque se cortó un avance, pequeño avance, porque hasta hace poco no existía, no se evaluaba guaraní, ahora se venía evaluando. Y sentarnos con ellos, con las autoridades, y plantear reformas grandes. Profe, para la normalización. Profe, Sí. De hecho existen reacciones. El propio director del Colegio Técnico Nacional manifiesta que no existe un argumento técnico, científico, que sostenga este cambio. El sindicato de directores también se manifiesta en contra porque no hay un argumento lógico desde el MEC.
Sí, no hay, no hay. Esta resolución salió el 1 de diciembre, resolución 1345, y no hay. O sea, si somos bilingües, si la educación bilingüe se tiene que utilizar en forma equitativa ambas lenguas. Nosotros también hemos cuestionado, por ejemplo, Itaipú, beca de Itaipú, hemos cuestionado, beca de Itaipú solamente no sé si este año o el año pasado, pero hace 2 años solamente se evaluaba castellano. Entonces, la falta total de equidad. Chicos que terminan el colegio en el interior que apenas hablan el castellano, entonces prácticamente ya son eliminados porque no tienen el mismo dominio del castellano que jóvenes de San Lorenzo, de Asunción, quizás Encarnación. Entonces hay mucha falta de igualdad, de equidad en este tema. Entonces lo que nos gustaría a nosotros es plantear esto de forma más grande, más ambiciosa, y estamos abiertos para conversar con el Ministerio de Educación. Estamos creando muchos especialistas en planificación lingüística. Eso se llama planificación lingüística. Y me permite decir que la educación solamente es un ámbito. En la planificación lingüística se trabaja por ámbitos y la educación es un solo ámbito. O sea, la administración es un ámbito, no se utiliza casi todavía el guaraní en la administración, ámbito de la familia. Ahora puede las hijas tú y cuava guaraní castellano o acuto de guaraní. Entonces, un poco hacia ahí apuntamos. Sí, ese es un tema sostenida más grande. Ese es un tema que están hablando mucho, profe, tanto los papás como las mamás, ¿verdad? Qué importante es que se les pueda incluir a ellos, preguntarles su sentir, porque al final, a la hora de hacer la tarea, muchas veces es con mamá y papá con quienes se sientan los chicos, ¿verdad? Y esa manera de hablar que muchas veces los chicos tienen la posibilidad de escuchar en casa no coincide con lo que después ellos traen en los libros. Sí, por eso decía, acá hay una cuestión glotopolítica, le llamamos, un tema mucho más macro. Hay ideologías. Por ejemplo, yo sé, hay docentes que creen todavía que el guaraní entorpece al castellano, pero llamativamente el portugués o el francés o el inglés no entorpecen al castellano. Y esas teorías ya fueron refutadas por Chomsky en 1952. Entonces, si yo hablo 2 idiomas, tengo la mente, tengo mayor capacidad para aprender una tercera, una cuarta lengua. Eso es normal en Europa. Entonces, hay que trabajar eso con las políticas públicas, cómo superar estigmas. Guaraní está muy estigmatizado socialmente y esa es una corrupción social. Y cómo se puede esto superar justamente a través de políticas públicas. Y nosotros también, le decía, a través de la red, justamente el sábado tuvimos asamblea, red de amigos del guaraní. Trabajamos en el activismo lingüístico, entonces trabajar dentro de la sociedad para concienciar. La guaraní no entorpece en un guairi castellano, porque castellano no guairi, guaraní no un guairi. Las lenguas se complementan, la mente tiene la capacidad de generar y transformar. Entonces hay que ir hablando esto, porque nosotros vemos con preocupación que el guaraní se está debilitando. Y si no superamos esta ideología, estigmas, el guaraní se puede ir debilitando. Y si no se normaliza ese uso en todos los ámbitos, sea familia, sea escuela, sea universidad, sea iglesias, sea comunicación, y por ahí te van a coño que están en posibilidades a guaraní, me lleva todo esto y puro paitepu, radio, televisión, todo esto ya es partido de fútbol guaraní, me imagina la normalización. Pues ahí ese cocina tupao mía, pero era un vapor y cuando estamos de Rupivé, Rosario guaraní, una cuestión parece sencilla dentro de la iglesia católica, Rosario guaraní. Y es una forma de ir normalizando la lengua y decir, había sí o qué, como decimos en Paraguay, se puede también rozar el rosario en guaraní. Entonces son varios aspectos que estamos trabajando y tratamos de incursionar en varios ámbitos, además de la enseñanza. Profesor, doctor, le agradecemos este contacto. De hecho, la discusión sigue en pie. Vamos a seguir debatiendo sobre este tema. Es importante tener todos los puntos de vista, pero por sobre todo tener un argumento lógico y a eso apuntamos. Gracias, profe. Gracias, cuando gusten. Podemos irnos ahí inclusive y conversar más distendidamente. Yo a tu mejora. Hoy más planificación lingüística es la solución y hay herramientas suficientes. Agulle, vete. Agulle.